Para la editorial 89079 es un honor presentar esta importante obra que va a aportar mucho al conocimiento acerca de la prevención del cáncer. Nos encontramos con Mélida Caro. El libro se llama Secretos para vencer el cáncer. Mélida es nutricionista, dietista de la Universidad Nacional, magíster en Administración en Salud de la Universidad Javeriana y especialista en nutrigenética y nutrigenómica de FUNUVER, España y Puerto Rico. Ha publicado como integrante de equipos en el Comité de Expertos del Ministerio de Salud, boletines informativos con el Gobierno de Cundinamarca, como contenidos básicos para el manejo de factores de riesgo cardiovascular, manual de atención nutricional para personas con VIH y SIDA, boletín informativo del CISBAN, alimentación y dieta y disponibilidad de alimentos en Cundinamarca. Mélida es miembro de la Asociación de Enfermos de Cáncer y de la Fundación de Cáncer de Seno, AMESE. Participa en las guías de atención oncológica del Instituto Nacional de Cancerología. Su libro publicado es resultado de su formación, práctica profesional y de su experiencia personal y directa como sobreviviente. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en este momento. En verdad es un honor para nosotros como Editorial 89079 contar con la presencia de Mélida Caro, quien muy amablemente ha publicado su libro Secretos para vencer el cáncer con nosotros. Mélida, para nosotros es muy importante y para tu público en este momento conocerte, saber cómo es tu vida. ¿Cuáles son tus actividades principales en estos momentos? Bueno, en primer lugar, saludar a los que hicieron posible, a los compañeros de la editorial que hicieron posible la publicación de mi libro, el cual llevo varios años ya trabajándolo y queriendo comunicar al público en general que tiene tantas necesidades como yo las tuve al respecto del tema del cáncer y otro tipo de información acerca de los temas relacionados con estas patologías. Me preguntas sobre cómo es mi vida diariamente y cómo soy yo, conocer cómo soy yo. Pues soy una persona del común que tuve la posibilidad de estudiar, porque muchas personas no la tienen, somos muy pocos los que llegamos a un nivel profesional y mucho más el especializado, porque debido a las situaciones socioeconómicas de las personas no pueden llegar a este nivel. Entonces para mí realmente es muy meritorio poder lograrlo, contando con quien le publique a uno, porque uno puede escribir cosas, pero la publicación es más difícil aún porque tiene que tener ciertos requisitos para poder hacerlo. Como les decía, soy una persona del común. Mi formación universitaria es frente a la nutrición, y en la nutrición siempre he practicado las cosas que nos han enseñado para que la gente sepa cómo alimentarse, qué debe consumir para tener una salud buena y que no tenga algunas enfermedades relacionadas con su alimentación y con su estilo de vida. En la medida en que uno se alimente adecuadamente y realice otro tipo de actividades que son necesarias, como el ejercicio, como el conocer acerca de los alimentos en general,
pues en esa misma medida las personas no se enferman. Básicamente es eso. Gracias. Sí. Bueno, cuéntanos, Mérida, finalmente, ¿por qué te decides a escribir sobre el tema del cáncer? ¿Por qué me decido? Pues porque siempre me llamó la atención el tema, puesto que veo que las personas se enfermaban mucho, pues de todas las patologías que ya en la universidad aprendimos a manejarlas o a colaborar con los pacientes relacionados, por ejemplo, con enfermedad cardiovascular, con diabetes, con obesidad, desnutrición, otras enfermedades por exceso o por defecto del alimento o por la forma que lo consumen desequilibradamente. Pero el tema del cáncer está ocupando sitios, y sigue ocupando cada vez más un porcentaje muy alto de las enfermedades crónicas y degenerativas. El tema del cáncer, especialmente cánceres relacionados con la alimentación, pues tenemos mucho cáncer de esofagitis, cáncer gástrico, cáncer de colon, cáncer de mama que se relaciona con estos otros temas. Entonces, a raíz de eso, me dediqué a estudiar específicamente el del cáncer, porque el estilo de vida y la alimentación juegan un papel predominante, y entonces en la medida en que la gente aprenda sobre esto, no solamente previene el cáncer, sino que una vez ya lo ha tenido, puede reversarlo, es decir, hacer que su parte genética interfiera o alejar esas células cancerígenas que hay en el cuerpo, ya sea por su genética personal, por su perfil genético, que es siempre grande, entre un 10 y un 15%, que se puede modificar. Si yo me alimento bien, si hago cosas que no me van a enfermar, si trato los alimentos que consumo con adecuada manipulación, con una adecuada limpieza de los alimentos y de lo que lo rodea al cuerpo humano. Entonces, a raíz de eso, pues me dediqué a estudiar y entonces como realmente me enfoqué sobre este tema, entonces las asociaciones me empezaron a llamar. La Asociación del Cáncer me empezó a llamar para que les diera unas conferencias a esos pacientes ya con cáncer, y repetidamente me llamaban para hacer las conferencias, y yo realmente lo hacía con mucho gusto, y había muchas preguntas al respecto de cuando ya estaba instalado el cáncer, qué se debía consumir para reversar el proceso, para que no le volviera a dar, y así. Esa fue una de las razones por las cuales me dediqué al tema específico. Sin embargo, yo manejo otros temas también que son crónico-degenerativos, como la obesidad, el problema de los niños, la alimentación de los niños, que influye también porque ellos van creciendo con lo que la mamá y la familia consumen. Entonces, en esa misma medida, pues también manejo otros temas, pero el tema realmente que más me apasiona es el del cáncer. Y con el tiempo, pues me apasioné más porque la gente necesita información al respecto. Mérida, muy interesante, sobre todo porque se nota que estás prestando un gran servicio. O sea, realmente en estos momentos hay una amenaza muy grande en el tema del cáncer, y muchas personas en estos instantes afrontando la lucha y necesitan de este tipo de herramientas. Pero entonces, para lograr esto y para lograr tu libro, ¿cuál fue tu visión de la salud y cuál es tu visión de la enfermedad? ¿Cómo ves esos dos polos entre la salud y la enfermedad, y cómo en un momento dado
¿puede la enfermedad convertirse en salud? Sí, eso es como una paradoja, ¿no? Porque pues la salud uno la mantiene en la medida en que uno haga cosas que no se perjudican ni a uno ni al resto, porque uno puede perjudicar al resto en la medida individual, cuando uno consume las cosas que son más naturales y menos industrializadas. Entonces ahí es donde juega el estilo de vida. Entonces las personas cada vez más, en la antigüedad había, antes de los precolombinos, por ejemplo, su alimentación era muy natural y no era industrializada. Ellos eran nómades al principio y entonces en la medida en que viajaban de un lado al otro, consumían lo que encontraban en su camino, cazaban o pescaban, pero no cultivaban. Ellos no se aposentaban en las tierras a cultivar, ellos eran nómades y cazadores. Con el tiempo vieron que habían alimentos que se encontraban en unas partes que se daban naturalmente, y entonces fue cuando empezó la agricultura. Cuando ya empezó la agricultura, ellos ya quisieron asentarse donde podían cultivar, y entonces iban cambiando sus hábitos alimentarios y su estilo de vida. Por supuesto, ya no eran nómadas, sino tenían asentamientos humanos. Con el tiempo, entonces cada vez más el hombre ya tenía las cosas, pero empezó a hacer cosas para dañar lo que ya tenían. Es decir, ya no solamente sembraban, sino que empezaron a utilizar elementos para que crecieran más, y fueron cambiando estos alimentos que naturalmente les daba la tierra, las fueron cambiando con cosas que los dañaban. Esa parte de ahí cada vez fue peor. Con el tiempo vino la industrialización y las influencias europeas, y alimentos que se daban en nuestro país, como era el maíz, y empezaron a cambiar esos hábitos, porque la alimentación de otros sitios era el arroz, pero era el maíz lo que los indígenas nativos nuestros consumían, y era muy bueno. Las quinoas y los uyucos y las cubios y las ibias de los muiscas, ellos consumían y les daba todos los alimentos. Sin embargo, llegaron los españoles, los europeos, y fueron cambiando nuestra alimentación y fueron dañando el alimento con sus manos. Y entonces ya el alimento se fue volviendo en contra del hombre mismo. Es decir, la industrialización cambió los hábitos, empezaron las enfermedades, y con el tiempo ya entonces la gente no tenía tiempo para ni cultivar ni nada, sino comían comidas de lo que se llama comidas chatarras, se cambiaron los hábitos por ejemplo, las pizzas, por ejemplo, las gaseosas, los chicles, ese tipo de sustancias grasosas, que los McDonald's y todo cambiaron los hábitos, y la gente ya se fue por ese lado y cambió sus rutinas, y empezaron los problemas porque si esos países que consumían esas cosas vinieron y las mostraron acá, y a la gente les gustó por lo rápido y por lo sabroso y por lo diferente, pues fueron enfermándose cada vez. Cuando ya se dieron cuenta, pues la gente ya estaba enferma de muchas cosas que antes no habían. Entonces empezó el cáncer, empezó la obesidad, empezó la desnutrición, porque había unos que no tenían ya nada porque no podían comprar, empezó las enfermedades cardiovasculares, entonces se volvió en contra del mismo hombre. Cuando ya se dio cuenta, empezó a dañar el planeta, porque empezaron a dañar el agua, el río, a botar las basuras, a tratar el planeta mal, y entonces ya el planeta empezó a cobrarnos, y es el momento en que todos esos cambios climáticos que hay ahora se deben a que el hombre ha tratado mal
la tierra que les dio y la bondad de lo que había antes por el cambio que hicieron rápidamente, dañando todo. Entonces, ahora a estas alturas de la vida, entonces tenemos esas inundaciones tan tremendas que acaban con todo, o esos incendios forestales que igualmente con los animales y con todo. Y entonces ahora estamos en unas dificultades donde el planeta los habitantes de este planeta tienen que replantearse esa situación. Bueno, Mélida, tú nos has hecho un breve recorrido, digamos, histórico acerca de cómo se ha comportado el hombre con la alimentación. Y frente al momento que estamos viviendo, ¿tú crees que realmente, hablando concretamente de Colombia, el Estado colombiano se ha inclinado hacia la prevención del cáncer, por ejemplo, desarrollando campañas acerca de los alimentos más adecuados? ¿Cómo ves esa situación? Tú que has tenido la oportunidad de estar durante muchos años en el sector público. Sí, Raúl. Nosotros tenemos siempre una segunda oportunidad. Y afortunadamente, en la medida en que nosotros tomemos conciencia de eso, en esa misma medida podemos no reversar completamente, porque hay daños ya que se han hecho que es muy difícil de regresarlos. Sin embargo, en esa oportunidad que nos están dando ahora, el avance tecnológico, la ciencia, el haber descubierto, por ejemplo, el genoma humano completamente, eso nos da a nosotros unas posibilidades tremendas de cambio al respecto. En esta medida, bueno, yo he trabajado en el sector público y también en el privado, y eso nos da, en este momento en Colombia tenemos una posibilidad, porque están replanteando el estilo de producir, el estilo de cambiar, como ya lo anterior no nos llevó a cosas, a unos avances en unas cosas, pero atrasos en otras. En este momento vamos a cambiar a un gobierno donde la situación puede ayudarnos, porque, por ejemplo, la parte agropecuaria quiere ser muy impulsada, y si nosotros tenemos una parte agropecuaria buena, tendríamos una disponibilidad de alimentos que nos permiten consumir a todos y fácilmente. Es decir, tierras que no estaban aprovechadas se van a aprovechar ahora. Entonces la disponibilidad del alimento es importante, y si va a dársele la vuelta a la forma de abordar los problemas sin desconocer la tecnología, sino combinando las dos cosas, entonces vamos a tener, por ejemplo, que no se pierdan las cosechas, porque los campesinos producen, pero no hay que transportarlos, las vías están en malas condiciones. Entonces la mejora de las vías, ellos van a poder trasladar sus productos fácilmente y no pierden las cosechas. En este momento yo vivo en una finca, y que en ese sector se producen muchos cítricos, mucho café, aguacates, tomates, pero resulta que los campesinos no tienen cómo comerciarlos, ni no tienen el transporte de las vías, y se pierden en los árboles, o sí, se pierde el alimento cuando hay tanta necesidad del consumo. Entonces, si nosotros le damos la vuelta, entonces aparte tendríamos la disponibilidad alimentaria de los alimentos. Lo segundo es que uno tiene como persona que tener una conciencia de autocuidado, porque si no se cuida uno la salud, nadie se lo va a cuidar a uno. El Estado no tiene nosotros tenemos deberes y derechos con el Estado, pero nosotros los deberes que tenemos nuestros
es el autocuidado, porque el Estado no nos va a cuidar la salud, nosotros mismos. Y para eso necesitamos el conocimiento. Entonces, tenemos que también darle una vuelta a la parte educativa, es decir, ¿cómo le enseñamos a nuestros niños a comer? Porque si los enseñamos a pizzas, a McDonald's, a paquetes, a comidas industrializadas, llenas de sustancias tóxicas y que producen cáncer y otras enfermedades, entonces los niños van aprendiendo. En este momento hay unas leyes cursando en el gobierno y los vamos a seguir impulsando, por lo menos de parte de las nutricionistas y los que trabajamos en salud y en educación, para que no esos empaquetados salgan del mercado, porque es que es un veneno, llenos de sal, llenos de grasa, las temperaturas a las que son hechos esos producen tóxicos que son malos para el cuerpo. Entonces los niños aprendiendo estas cosas no. Entonces enseñarles los niños los alimentos como las frutas, las verduras, las cosas nutritivas, pero eso es de la familia también y de todos en general. Entonces tendríamos la disponibilidad y asimismo en esa misma medida el aprovechamiento de lo que tenemos. Entonces tenemos la disponibilidad del alimento, el manejo del alimento y el aprovechamiento que el cuerpo hace cuando yo lo estoy alimentando con un estilo de vida saludable. La otra cosa es que, el otro tema es que la persona cuando ya ha adquirido una enfermedad también se puede reversar, porque la persona tiene una susceptibilidad genética. Uno nace con una susceptibilidad genética, pero esa se puede cambiar. O se puede acelerar para una enfermedad o se puede retrasar si ya está. Entonces, hay que tener en cuenta, la tecnología ha avanzado tanto en ese momento que uno puede cambiar ese tema. Estamos a momentos en este momento que está tan disparado el cáncer, todos los días oye decir que una persona tiene cáncer, que el otro también, que se murió otra persona y así. Entonces ya cada vez está más disparado. Entonces el gobierno afortunadamente Colombia en este momento vamos a tener unos centros muy especializados para manejar el cáncer, que no han salido todavía al lanzamiento de él, pero hay un hospital que tiene 3 tipos de atención. De los pacientes oncológicos va a tener, de los pacientes que requieren un cuidado especial, y un centro de investigación muy grande de América, que va a servir a América Latina, y va a estar próximamente el gobierno colombiano va a dar a la luz ese centro. Melida, y a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento, hay muchos puntos interesantes en todo lo que fue el proceso de edición del libro Secretos para vencer el cáncer, pero creo que hay uno muy importante, además de tu formación lógico-profesional, toda tu experiencia, además en el sector público, en el sector privado, pero hay un acontecimiento muy importante que le da un gran respaldo al libro, y es el hecho de que tú también tuviste cáncer. Y que, como nos contabas hace un momento fuera de cámaras, eres una sobreviviente del cáncer. ¿Qué implica eso para ti dentro de tu experiencia de vida y dentro de esa misión que tienes y tuviste precisamente de sacar este libro a la luz para beneficiar a personas que vivieron y que están viviendo en estos momentos la misma experiencia que tú tuviste? Ay, ese tema en su momento fue bien preocupante, porque el hecho de que le digan a uno, es decir, que uno empieza a sentir ciertas dolencias y
ciertas dolencias, uno le dicen, de acuerdo a los exámenes, tienes cáncer, y uno dice muerte, pero no, fíjate que no. Fíjense que no es muerte. Uno tiene que tener una entereza bien grande para vencer esa idea de que no hay nada que hacer y que es muerte, porque la ciencia le ofrece a uno muchas cosas para eso. Cuando a mí me dijeron que tenía, yo dictaba conferencias, yo dicto conferencias de nutrición y cáncer en la Asociación de Cáncer desde hace como 10 años. Y en ese momento yo no tenía cáncer, a mí me llamaban porque leía mucho y sabía y tenía muchos pacientes con cáncer que me consultaban. Y entonces yo participaba en las conferencias y cuando me decían que yo podía ser parte de la junta directiva de Asocáncer, pero que no tenía voz, que podía asistir, pero sin voz y voto a las asambleas. Y entonces yo dije, bueno, y para tener voz y voto, ¿qué se necesita? Dijo, tener cáncer, dijo la asociación, los directivos, hay que tener cáncer. Pero yo, obviamente, yo no era que quisiera tener cáncer. ¿Quisieras cumplir el requisito? No quería cumplir el requisito, pero es una cosa chistosa, pero se dio, se da en la realidad. Y entonces ya, cuando les avisé que tenía cáncer, entonces ya le dije, hágame el favor y me incluyen en la junta directiva con voz y voto. Bueno, sin embargo, yo fui sometida a un tratamiento. Como soy trabajadora de la salud y siempre he trabajado en hospitales, pues uno maneja las cosas como más realistamente, pero afectivamente, claro, sentimentalmente eso es tremendo, uno se afecta bastante, pero lo maneja un poco más que la gente que no trabaja en la salud y que no ha estado tan cerca del enfermo de estas patologías, de esta o de otras patologías. Sin embargo, pues yo me sometí a los procedimientos de protocolo. Afortunadamente estaba en un estadio temprano y entonces me sometí a todo, me sometí a la cirugía, me sometí a las radiaciones, me sometí a tomar medicamentos por muchos años, hasta que me declararon sobreviviente, y por eso yo digo que vencer el cáncer. Y entonces con lo que estudié y las otras experiencias personales, llevo escribiendo casi 10 años, porque en ese tiempo el genoma humano no se había, faltaba como un 8% de descubrirse, y entonces cuando ya se ve que se puede variar el genotipo, con exámenes y con pruebas y valoraciones, y que uno puede reversar el proceso, entonces me entusiasmé más y decidí sacar el libro, y entonces aquí me tiene. Bueno, una pregunta muy importante, ya que entras directamente a hablar del libro. ¿Cómo está estructurado el texto? Pues mira, el texto, el libro tiene varios capítulos, de la siguiente manera. Hablo, por ejemplo, en el capítulo 1, hablo sobre el estilo de vida y la alimentación de los pueblos precolombinos. En el capítulo 2, sobre los factores que desencadenan el cáncer, y entonces ahí explico qué es un estado nutricional, cuáles son los factores de susceptibilidad, cuáles son los factores ambientales, las prácticas nocivas relacionadas con el uso y la disposición de los desechos.
porque es que donde yo les explicaba antes cómo el alimento era bueno y uno lo daña utilizando o el medio ambiente que lo que rodea al individuo, a las comunidades y a los pueblos, van dañando el ambiente, el aire, la tierra, el agua, con tóxicos que le echan a la agricultura y que inciden directamente a llevar al problema de enfermedades y otras patologías. Por ejemplo, los productos industrializados, lo nocivo que son las sustancias para cambiarles a los alimentos el color y el sabor. Por ejemplo, el amarillo que es cancerígeno, el rojo también que le echan colorantes de rojo. Por ejemplo, una gaseosa tiene como 15 colorantes. A las carnes, siendo el color de la carne bonita, le echan un rojo que también es malo para dibujar, para que la gente compre más esas carnes embutidas. Es decir, cómo dañan todo lo que naturalmente es y eso es lo que hay que cambiar, porque en la medida en que nosotros comamos esos tóxicos, pues más patologías y enfermedades puede uno tener. Ese es el capítulo 2, cómo los edulcorantes y endulzantes, la cantidad de, por ejemplo, las gentes que consumen para no engordar. Entonces, que porque las calorías se empiezan a contar las calorías, 15 calorías, 30 calorías, bueno, se pasan la vida contando las calorías, pero no y entonces consumen azúcares que han sido dañados. Pudiendo utilizar, por ejemplo, la panela o la azúcar morena, entonces quieren blanquearla, utilizar los sulfitos y entonces dañan al azúcar y fuera de eso es nocivo, pero re nocivo. Entonces, todo esto, ¿cómo lo daña? Y así sucesivamente. Ese es el capítulo 2. Y en el capítulo 3 hablo del cáncer y su relación con la nutrición. Entonces, allá estamos hablando de qué significa alimentarse, qué contienen los alimentos, para qué sirven, qué funciones tienen las proteínas, los carbohidratos y las grasas, las vitaminas, para qué sirven las vitaminas, dónde se encuentran. Los minerales, que son los minerales que cuando le dicen a uno que tiene una anemia, el hierro, el calcio, todo esto lo explico ahí en el libro. Y los elementos traza, ese es el capítulo 4. En el capítulo 5, alimentos que disminuyen la aparición del cáncer. Entonces ahí les explico una serie de alimentos que probado científicamente por estudios que se han realizado en universidades prestigiosas, que pueden disminuir la aparición del cáncer y ayudar a tener una adecuada, equilibrada armonía con los alimentos. Entonces hablo, por ejemplo, de esos alimentos, cuáles son, indico cuáles son, que vienen bastanticos ahí, que tienen hartísimos estudios realizados en universidades prestigiosas, personas que se han prestado para hacer los estudios y han comprobado ese tipo de alimentos y por qué muy naturales. Específicamente aquí explico cuáles. Cuando ustedes tengan el libro en sus manos verán cuáles son los alimentos, que es bien interesante. Ese es uno de los temas que trato. Hay otro capítulo que es el final ya. Son los tratamientos. Tengo uno es ya desde tratamientos, cuando el cáncer ya está instalado, ¿qué consumir? Y por ejemplo hay uno
en cirugía oncológica, cuando ya las personas han tenido cirugías por el cáncer o quimioterapia que consumir en momentos de que está recibiendo la radioterapia, que son entre 20 y 30 sesiones que le hacen a cada paciente, a cada persona, y la quimioterapia y la radioterapia que hay que consumir al respecto de esos alimentos y de esos problemas. Y el capítulo 6, alimentos relacionados con la aparición del cáncer. Entonces, ¿cuáles son aquellos alimentos que hacen que se dispare? Si la persona tiene el genotipo, además se dispare o que se frene. Entonces, este capítulo es relacionado con ese tema. Y ahí termina el libro. Melida, muy interesante. Definitivamente vemos cómo la prevención y el tratamiento del cáncer implica unos cambios muy importantes en los hábitos y en el estilo de vida. Y en ese sentido, muy seguramente tus lectores van a ser esas personas que van a querer acceder precisamente a esos secretos para poder modificar esos hábitos, ese estilo de vida, para poder impactar de manera positiva su salud. Y en ese sentido, Melida, sería interesante que conociendo que esos lectores tuyos, los que van a acceder a tu libro y se van a ver beneficiados con el mismo, pues son precisamente esas personas que o en estos momentos están vivenciando un proceso de cáncer o son conscientes de los riesgos y quieren abordar sus vidas de una manera diferente. A esas personas, ¿qué les recomendarías en este momento, así clara y directamente, pues debido a esas circunstancias tanto de querer transformar sus hábitos para prevenir como de querer frenar el avance de una enfermedad que, como tú dices, pues afortunadamente no necesariamente es sinónimo de muerte? Sí, yo a la pregunta tuya diría que no solamente cambiar el estilo de vida de la persona, sino cambiar también aquello que rodea a la persona con los cambios, es decir, uno para cambiar las cosas, los temas. Primero, tiene que aceptar que tiene el problema. En la medida en que, es decir, esto se maneja también con psicología, porque si yo tengo un problema y no acepto que lo tengo, pues no lo trato. Puedo hacer la negación, no, yo no tengo ese problema, ese no es mío, allá ellos, ese no es mi problema. Entonces, aceptar que lo tiene. Al aceptar que lo tiene, debe hacer un cambio interno, porque si yo no cambio por dentro, si yo no me reconozco por dentro, si no sé qué es lo que yo quiero y para dónde voy o para qué vine a este mundo, entonces yo no tengo para dónde ir. Tengo que reconocer, primero reconocerme, aceptar que tengo el problema y después querer cambiar, porque yo puedo decir que sí tengo el problema, interiorizarlo, pero me digo a mí misma, pero no cambio, me quedo ahí, entonces pues no sirve. Si yo no cambio, los que están a mi alrededor tampoco. Por ejemplo, si yo soy una mamá con unos niños y no hago lo mismo con mis niños o con mis hijos, pues igual, porque yo soy el ejemplo y el padre y la madre son los ejemplos de los niños o de la familia. Entonces, es una cosa de tipo. Entonces, de individual pasamos a lo familiar. Y de lo familiar, yo no vivo sola en el barrio, yo vivo en el barrio, tengo unos vecinos, tengo unos amigos, tengo unos compañeros de trabajo. Entonces, a nivel social. Entonces, individual, familiar y comunitario y social, porque yo soy un ser social. Todos somos un ser social. Si yo no cambio, entonces en la familia tampoco. Seguimos igual en las mismas prácticas indebidas,
frente a la vida, a los alimentos, a lo que nos rodea, a la espiritualidad, al manejo del estrés, porque esto no es solamente de dieta, esto es de manejar el estrés, el acelere de la gente, el ponerle cuidado a los niños, la tranquilidad en la casa, a nivel familiar, a nivel social, a nivel comunitario. Entonces, no solamente es eso, también es el ejercicio, ¿no? Eso influye que yo esté moviendo, que no me quede ahí sin mover mi cuerpo, también en el ejercicio. Y eso disminuye el estrés y una cosa lleva a la otra. Es decir, nosotros somos seres de mente, cuerpo, alma y espíritu. Y poesía, y literatura, Claro. y el arte, la música, la poesía, la lectura. Es decir, todo es una cosa integral. Entonces, los cambios no solamente a nivel individual, en la aceptación del problema, sino a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel social. Y en la medida en que nosotros también colaboremos con lo que hay que hacer, darnos también al resto, porque pues así como el resto se da por nosotros, pues nosotros también. Entonces, el servir. Y eso sería para lo que uno viene a este mundo, ¿no? Sí, claro. Bueno, siguiendo con el hilo conductor del libro, ¿cuál fue el proceso de investigación que lograste llevar a cabo? Pues teniendo en cuenta, por una parte, todo el bagaje informativo que tú tienes como profesional de la salud, pero además con la experiencia de haber vivido la enfermedad. Entonces estos elementos se conjugan y seguramente van a ejercer una influencia importante en el proceso de investigación. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues que la investigación nunca termina. Siempre hay cosas nuevas por aprender. Uno a veces cree una cosa y es otra, entonces que las cosas no son permanentes, que las cosas son transitorias, pues como dicen, el agua que corre por el río no siempre es la misma, y que tenemos que preocuparnos aquí, ahora y ya. Entonces, la investigación tiene que seguir. Con respecto al libro, pues yo también seguramente voy a seguir escribiendo, porque mi mente siempre está activa al respecto de la investigación y del querer ayudar y del querer ayudar a la gente, el que la necesite, y sigo investigando también y trabajando. Afortunadamente, pues tiene uno la posibilidad de hacerlo. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo al respecto de eso. Mélida, ustedes cuando tengan acceso al libro van a poder ver que tiene una gran cantidad de material fotográfico muy bien hecho, muy bien trabajado. Se nota la dedicación y el que cada una de las fotografías que integran el libro fuera muy pertinente a los ítems y a los puntos que se estaban manejando dentro del contenido. ¿Cómo fue ese proceso de recopilación fotográfica para tu obra? ¿Cómo fue esa construcción? ¿Lo hiciste tú directamente o tuviste apoyos? ¿Cómo fue? Sí, yo toda la vida he sido amante de la fotografía y siempre pues he viajado por varios países, y lo primero que llevo es una muy buena cámara y registro fotográficamente los sitios que visito y leo antes de viajar. Entonces ya sé qué es lo que me llama la atención de cada viaje que hago. He viajado a bastantes países y entonces mi cámara en ese tiempo era un Olympus 335 que me daba un medio fondo y me permitía fotografiar muy, muy bellas lo que yo captaba en mis viajes. Ya con este tema para el libro,
estuve viajando a Australia y entonces ya me llevé mis cámaras también y un familiar y mi hija son artistas visuales y mi yerno es un fotógrafo espectacular y entre mi yerno y yo tomamos las fotografías y mi hija, que como es artista visual, fue la que hizo la carátula del libro. Y mi yerno me ayudó con fotografías, más las que yo tomé. Y fueron tomadas muchas fotografías de estas en Australia y en otras partes que yo viajaba, ¿sí? En los supermercados, por ejemplo. Que se encuentra la frescura de los alimentos y los alimentos adecuados. Y así fue que yo recopilé las fotografías que están consignadas acá. A propósito, ahora que nos hablas de los alimentos que lograste fotografiar, ¿qué significa alimentarse, de acuerdo a tu experiencia y conocimiento? Alimentarse es la necesidad que tiene el hombre para sobrevivir. El hombre sin alimento no puede vivir. Entonces, alimentarse significa eso. Pero no solamente alimentarse de alimento, sino también de espiritualidad, de arte, porque el hombre no es un ser aislado, no. Entonces, así como necesita alimentarse, necesita recrearse, necesita moverse, entonces tiene el deporte y tiene que hacerlo, necesita la música, entonces escuchar su música, bailar, nadar, movimiento y espiritualidad. Me parece muy bueno este concepto muy integral, ¿no? Porque uno no se puede quedar simplemente en lo básico de pensar que el alimento es puramente material, en cuanto que los seres humanos somos, por una parte, lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual. Bueno, te agradecemos muchísimo por esta posibilidad que estás brindando de dar a conocer tu libro, y me gustaría, Sandra, que nos comentes sobre el lanzamiento del libro que próximamente se va a llevar a cabo. Claro que sí, hay varios puntos que les vamos a contar a todos ustedes. El primero es que el libro Secretos para vencer el cáncer será lanzado este viernes 29 de julio a las 6 de la tarde en el Hotel La Fontana. Entonces les esperamos, pueden ingresar a nuestra página en Facebook y allí encuentran todas las indicaciones para confirmar su asistencia previamente. Entonces vamos en ese momento a congregarnos en torno al libro que está disponible para la venta directamente en ese momento, y para tener también un rato muy ameno para compartir con Mélida, para dialogar, para que ustedes, todos los que asistan, puedan entonces también formularle sus preguntas directamente a Mélida, sus dudas, y podamos establecer ese contacto como comunidad que somos en torno a la salud, en torno a la prevención, y definitivamente dándole ese impulso muy muy fuerte a esa misión tan importante que tiene este libro, de la que ya nos ha comentado Mélida. Adicionalmente, el libro pues está directamente disponible porque lo llevaremos impreso al lanzamiento, pero también está disponible en estos momentos en la página web de Autores Editores, donde ustedes pueden buscarlo por el título o por el nombre de la autora Mélida Caro, e igualmente se encuentra en Amazon, en mercados mundiales, tanto en papel como en ebook. Entonces, en cualquier lugar en el que ustedes se encuentren, pueden adquirir el libro y pueden comenzar a moverlo, a opinar sobre él y definitivamente a difundirlo, porque definitivamente sí necesitamos este tipo de obras, este tipo de investigaciones que repercuten directamente en el bienestar de nuestras comunidades.
Mélida, muchas gracias. Muchísimas gracias No, Mélida. a Muchas la gracias. editorial que me hizo posible hacer mi lanzamiento, porque no es fácil verdaderamente hacerlo por lo que ya hemos estado hablando atrás. Entonces yo estoy muy agradecida y los espero el viernes 29 para que ustedes, para conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amables. Gracias. Gracias. Saludo para todos. y Para todas. todos.